Bueno, buenos días a todas y a todos. Tengo yo, el honor de presentar a Belén González Callado, que ella es una psiquiatra albaceteña que está licenciada por la Universidad de Castilla-La Mancha en Medicina. Es máster en estudios feministas por la Universidad Complutense de Madrid y es técnica externa en el mecanismo nacional de prevención de la tortura. Miembro de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, entidad que siempre ha trabajado tratando de ver la dimensión social que tienen los trastornos mentales, también por la defensa de los derechos humanos en salud mental y por la defensa de una sanidad pública participativa. Ella está aquí básicamente por ser miembro en estos momentos de la Comisión de Expertos y Expertas sobre el impacto de la precariedad laboral en la salud mental. Una comisión que ha puesto en marcha el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Las conclusiones de esta comisión derivarán en una serie de recomendaciones para paliar el deterioro psicológico de las condiciones o de la precariedad en las condiciones laborales. La iniciativa de esta comisión parte de la idea de poder analizar el origen y los factores generadores de este malestar que se está pudiendo identificar en los trabajadores y trabajadoras en muchos ámbitos laborales. Belén nos va a dar buena cuenta de todo ello. Ya, te paso el micro, si os parece. Creo que sí está en un formato que no es exactamente el mismo, pero bueno, yo espero que vaya todo bien. Me ha parecido como que no va a haber problema. Bueno, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Me hizo muchísima ilusión también cuando contactaron, ¿no? Cuando Ramón contactó conmigo. Y me hace especial ilusión que estemos en un pueblo como Viana y que estemos en la periferia de Pamplona, además, ¿no? Porque yo no soy de Albacete, sino que yo nací en un pueblo muy, muy pequeño de la Sierra del Segura, que está a casi 2 horas de Albacete, casi 2 horas de la ciudad mediana más cercana. Eso conlleva que bueno, pues que mi identidad también esté muy afinada. Vale. Ahí, sí. Pues que mi identidad y el lugar desde el que hablo también tenga que ver con esto, ¿no? Con haber vivido gran parte de mi vida en un lugar como este y el lugar desde el que construyo pensamiento tiene que ver con dónde he crecido, dónde he vivido, qué es lo que he compartido allí, a qué he tenido acceso y a qué no he tenido acceso, ¿no? Qué es lo que llegaba y qué es lo que no llegaba a un lugar como mi pueblo o como pueda ser Viana. Y creo que esto tiene su importancia. A pesar de que estoy viviendo ahora en Madrid, me parecía que presentarme desde mi pueblo también tenía sentido. El hecho, además de ser de pueblo y de ser mujer y de ser joven y dedicarme a una profesión que tiene que ver con el cuidado, es algo que me ha atravesado a lo largo de toda mi vida, como os atraviesa a cada una de vosotras y de vosotros vuestras identidades y los distintos ejes que tienen que ver con ellas. Entonces, dedicaros a una profesión que tiene que ver con la cultura, que supone trabajo reproductivo, y ahora lo veremos un poquito más con el contexto de la precariedad laboral, tiene mucha importancia en todo esto. Y el ser mujeres jóvenes, ¿no? Las que lo seáis, también tiene mucha importancia. Y tiene sentido que estemos hablando de esto en este lugar, ¿no? En aspectos que tienen que ver con la cultura, porque en efecto en estos ámbitos está la precariedad laboral afectando de forma más intensa y además de forma particular, como afecta a cada uno de los ejes de opresión que se desarrollan a través de esas identidades de las que hablamos, ¿no? Me vais a disculpar que no... Uy, es que esto me está inquietando un poco.
que no tenga escrito lo que voy a decir, porque la charla era bastante larga y aun a riesgo de que pueda ser un poco imprecisa o que a veces pueda ser un poco redundante, prefiero hacerlo más espontáneo, porque el hablar de un informe con tantos datos tan cargado, creo que la lectura os la dejo a vosotros. Esto es más una invitación para que podáis echarle un vistazo. No sé si os ha llegado el... Lo podemos mandar, sí. Sí, está accesible a todo el mundo. Este es el resumen ejecutivo, lo que ha salido hasta ahora y lo que hemos presentado. Más adelante, a finales de este mes o a principios del que viene, saldrá todo el informe completo, donde hay una parte sí que más pequeña quizás de lo que nos hubiera gustado, dedicada al sector cultural. Pero bueno, sin más dilación paso a la presentación. ¿Se ve bien? ¿Lo podéis leer bien desde ahí? Es que hay algunas diapositivas que tienen letra y tal, y que sí que me gustaría que las pudierais leer. ¿Se lee algo? ¿Sí? Regular, bueno. Vale, luego os pueden... Tampoco es esencial, que yo ponga unas notas ahí para poder ir guiándome yo, pero... Imágenes para entreteneros, pero en principio puedo ir yo... Bueno, si no, hacemos algo para poder ampliarlo, ¿vale? Si hay alguna cosa esencial, os la voy diciendo yo. Si no veis algo que sea importante, me lo decís y lo puedo describir o lo relato yo, ¿vale? Bueno, en primer lugar, como decía Ramón, ¿no? Yo estoy aquí por pertenecer a un grupo que ha hecho un informe recientemente para el Ministerio de Trabajo y Economía Social sobre cómo afecta la precariedad laboral a la salud mental y qué medidas podemos poner para intentar paliar tanto los efectos sobre la salud mental como la propia precariedad laboral. El origen del informe tiene que ver con una serie de circunstancias que se dan, ¿no? que se van acumulando, ¿no? Eso es, uno piensa en la precariedad laboral y la tiene en cuenta, pero hace falta como que se alíen varias cosas para que podamos empezar a pensar en ella de una forma tan seria como se ha hecho en este informe, que esto que traigo aquí es el resumen ejecutivo, que son unas 100 páginas aproximadamente, pero el informe será muchísimo más extenso. El origen de la comisión para hacer este informe tiene que ver en sus inicios, ¿no? Digamos que queriendo coger un hito particular, cuando no sé si recordáis que a Íñigo Errejón de Más País estaba hablando sobre el malestar en los trabajos y alguien creo recordar, no sé si era Partido Popular o Vox, no sé, de la derecha, le dice, vete al médico, ¿no? Y esto se vive como una especie de insulto, ¿no? Vete al médico, que aquí no tienes que estar contándonos tus malestares, ¿no? Este no es el sitio, el lugar de trabajo, los espacios donde uno produce, los espacios donde uno se relaciona, no son el sitio para contar que uno esté mal, sino que es el médico. Y además es como una especie de identificación con la exclusión. Vete de aquí, vete a un sitio donde no tengamos que verte, no tengamos que aguantarte y que te aguante alguien o que te cure alguien de eso que te pasa, como es el médico. Extensivo un poco, ¿no? Sacándolo de este caso particular, yo recuerdo que también por esa época y tanto desde entonces hasta ahora, cada vez con más frecuencia escuchaba sobre todo a compañeras de mi edad, también obviamente es como con quienes más me relaciono, pero a mujeres de mi edad, gente de mi generación, diciendo la frase no me da la vida. No sé si os suena esta frase de algo, la habéis escuchado, la habéis dicho en algún momento. Vale, no me da la vida, ¿no? No me da la vida, no llego, no puedo más, pero en unos términos generalizados, ni siquiera, no puedo con esto, o no puedo con mis hijos, o no puedo con las tareas de la casa, o no puedo con el trabajo, no, es un no me da la vida. En el sentido de un concepto temporal, en el que el tiempo se hace absolutamente escaso para todo, es como que no llegamos a nada, llegamos tarde a todo, vamos con mucha prisa, con muchas tareas que nos generan sistemáticamente un estado de ansiedad que permanece
incluso aun cuando no hacemos nada. Cuando no hacemos nada, la sensación sigue siendo de que no te da la vida, ¿no? Si estás una tarde sentada en el sofá, no estás sentada en el sofá diciendo, bueno, qué bien, estoy aquí tranquilamente, tal. No, permanece esa sensación de, ¿no? de ir acelerada absolutamente a todas partes. Ahondaré un poquito más en este concepto que voy a decir ahora más adelante, pero ¿no? Ha habido recientemente un aumento de la visibilidad del sufrimiento psíquico, de cierto tipo de sufrimiento psíquico, de ese tipo de sufrimiento psíquico que estamos empezando a experimentar la mayoría de la población. Y una población que tiene poder discursivo. No es casualidad que escuchemos nosotras, entre nosotras, esta expresión de no me da la vida, o que se diga en el Parlamento vete al médico y que se empiece a hablar de esto. Hay mucha gente, hay muchas mujeres, hay muchos hombres, ¿no? Pero sobre todo mujeres a quienes no le daba la vida desde hace ya mucho tiempo, pero no estaban en unos espacios donde pudieran enunciarlo y donde esto se pudiera escuchar y generara una preocupación. Solamente cuando ha aparecido en ciertos ámbitos de privilegio en el que yo me queje, ¿no? Venías hablando de esto antes con Ramón, el que yo me queje como médica, psiquiatra, que ahora vive en Madrid, que da charlas, que forma parte de una comisión, el que yo diga no me da la vida, no es lo mismo que lo diga la trabajadora precaria, migrante, jornalera, que está en Huelva recogiendo, ¿no? recogiendo fresa o recogiendo lo que sea. Claro, ella ya estaba así de antes. Y tampoco es lo mismo que diga no me da la vida la mujer que se ha dedicado toda la vida a limpiar escaleras sin contrato laboral, teniendo que cuidar a 4 hijos sin haber podido estudiar y además cuidando a su padre y a su suegra y teniendo absolutamente 0 tiempo para ella. A estas mujeres de antes ya no les daba la vida. ¿Qué pasa? Que es ahora cuando de repente estamos empezando a escuchar esto en unos ámbitos donde está empezando a cobrar importancia. Esto tiene un punto de injusticia, porque obviamente tendríamos que haber escuchado esto antes y tendríamos que haber atendido esto antes. Pero bueno, es ahora cuando lo estamos haciendo, mejor tarde que nunca. La visibilidad del sufrimiento psíquico, además, ha sido solamente de cierto sufrimiento psíquico, de lo que solemos llamar trastorno mental común o sufrimiento psíquico no extremo, o bueno, de diversas formas. Pero a día de hoy, por ejemplo, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, siguen siendo unos diagnósticos y siguen siendo unos sufrimientos que no están más visibilizados, que no están mejor tolerados en la sociedad y que no están mejor integrados tampoco. ¿Por qué? Pues por lo mismo que os contaba antes, porque cuando es la jornalera la que está sufriendo la opresión, eso no se escucha. Solamente, ¿no? Si hubiera de repente la mitad de la población, la mitad de las personas que estamos aquí, tuviéramos un sufrimiento psíquico extremo con diagnóstico de esquizofrenia, entonces empezaría a representar un problema para la sociedad, pero de momento no es. Vamos a centrarnos en el que sí que está visibilizado, aunque hagamos esta pequeña denuncia hacia el que todavía no lo está, que tiene que ver con esta sensación de ansiedad, de depresión, de tristeza, ¿vale? Ha contribuido a todo esto un aumento de la conciencia de nosotros mismos durante el confinamiento y también de la conciencia de nuestras condiciones de empleo. Probablemente no de los que estamos aquí, pero sí de un montón de población que de repente, con los nuevos formatos de paro y con las ayudas que hubo de parte del gobierno, empezaron a ver que estaban contratados por muchísimas menos horas y que estaban cotizando muchas menos horas de las que estaban trabajando y de las que les estaban pagando. Con lo cual, en un momento en el que uno necesita ser protegido por el Estado y ser protegido por la comunidad, encuentra que está en un sistema injusto y que han estado cometiendo abusos laborales durante mucho tiempo sobre él y ni siquiera se había parado a pensarlo, ni siquiera lo había preguntado. Esto ha sido bastante extendido y además nos ha llegado a consulta con cierta intensidad. Además,
ha habido un replanteamiento de los valores, ¿no? De qué es valioso en la vida y qué no es valioso. La pandemia y el encierro han dado lugar a infinidad de reflexiones, pero entre ellas me querría quedar con dos particularmente. Una, ¿no? Qué importante es la vida, qué importante es aquellos a los que tenemos cerca y de repente dejamos de poder ver. Qué importante es tener a alguien que nos sostenga cuando estamos mal. Qué importante es tener algo que permanezca ahí cuando uno está muy enfermo y necesita a un otro que le cuide. Eso por una parte, ¿no? De repente el trabajo, el sueldo, la realización a través del desempeño laboral deja de cobrar tanta importancia para pasar a cobrar importancia las cosas que tienen que ver con la vida, ¿no? Con la vida y con las relaciones. Eso por una parte. Y por otra parte empezamos a hacer estudios sobre el impacto en la salud mental de las personas que han sufrido el confinamiento, que en mayor o menor medida hemos sido todos. Y entre ellos vemos que, por ejemplo, las mujeres en las familias, ¿no? En sistemas familiares, cuando las mujeres se han confinado junto con el resto de sus familias, han sido ellas las que han hecho por encima de todo, aunque estuvieran haciendo tareas laborales, productivas fuera. El trabajo de casa y el trabajo de cuidados, al final, ha recaído sobre todo en las mujeres y en las madres. Esto, en los estudios, hemos visto que ha repercutido y ha empeorado su salud mental, más que la de los hombres que también estaban confinados. Es decir, las tareas reproductivas que se hacen en casa suponen, de alguna manera, o bien, ¿no? por ciertos mecanismos, como puede ser la injusticia de que tengas que ser tú la que te haga cargo de la casa, la que pienses en cuándo hay que salir a comprar, cuándo no hay que salir a comprar, qué se va a comer, cómo organizamos las tareas de los niños, cómo organizamos su ocio, cómo, ¿no? Las lavadoras, las no lavadoras, ¿vale? Todo esto conlleva un desgaste emocional que ha empezado a ser medido en estas circunstancias en la pandemia. ¿Qué trabajos han sido los esenciales durante esta pandemia? Bueno, pues han sido trabajos reproductivos, prácticamente todos ellos, y trabajos manuales. Y esto tiene mucha importancia porque precisamente los trabajos reproductivos y los trabajos manuales, y la cultura forma parte de esos trabajos reproductivos, esos trabajos han sido los esenciales, y lo que ha visibilizado esta pandemia es que han sido siempre los peor valorados, los peor remunerados y los que peores condiciones laborales tenían. Es decir, la cajera del supermercado, la camionera, la que tiene que recoger la comida, ¿no? En Murcia, la jornalera que tiene que recoger la verdura para que podamos seguir comiendo todos. Las enfermeras, las trabajadoras auxiliares de enfermería en las residencias, las médicas. En un momento así, todos salíamos, el aplauso a los médicos, estupendo, pero no solamente era a los médicos, ¿no? Sino a todo el mundo que estaba pudiendo sostener en esa situación la vida. Y los trabajos de cuidados. A mí me pareció fabuloso ese momento en el que pudimos ver qué trabajos eran los que realmente importaban. Y tenía la fantasía de que eso se iba a mantener, ¿no? De decir, por fin, ¿no? Llevo todo el tiempo desde que soy feminista, que siempre, ¿no? Hablando del trabajo de las mujeres, del trabajo reproductivo, de que hay que visibilizarlo, que no está remunerado, que no está reconocido, que esto genera daño psíquico. Por fin se va a poder ver esto. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando finaliza el estado de excepción y no solamente volvemos a soterrar la importancia de esos trabajos, sino que están todavía más precarizados de lo que estaban antes? Las dinámicas económicas progresan hacia la precarización de los puestos de trabajo. Esto lo analizaremos un poquito antes, pero se trata de una inercia, ¿no? La inercia económica conduce a esta precarización del trabajo.
Y por último, el origen de este informe también tiene que ver con entender que para tu salud mental importan más tus condiciones laborales que tus niveles de serotonina. Y por eso no se hace desde el Ministerio de Sanidad este informe. Habla sobre la salud mental, pero no se hace desde Sanidad. Se hace desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, porque se entiende que es desde ahí, desde donde hay que poner la solución y desde donde hay que hacer la investigación. Los presupuestos y los objetivos que tiene el informe son los siguientes, ¿no? Partimos de que existe una relación directa entre la precariedad laboral y el sufrimiento psíquico. La precariedad laboral, no sé si, es ya del conocimiento público, pero son toda esa serie de circunstancias laborales, ¿no? Del trabajo y del empleo. Por ejemplo, la temporalidad, la falta de expectativas en el trabajo, que no se cumplan los objetivos que se plantean, ¿no? Que no se adecúen las tareas que tienes con las exigencias, el no tener poder de decisión dentro de tu ámbito laboral y dentro de tu trabajo, la imposición de tareas desagradables, las horas no remuneradas, las horas no deseadas de hacer, la falta de control sobre el horario laboral, toda una serie de parámetros que hacen que el trabajo se convierta en un lugar de mayor exigencia y de falta de control para el trabajador, generando un beneficio en la contraparte. Los presupuestos serían eso, ¿no? Una relación directa entre precariedad laboral y sufrimiento psíquico. Partimos también de que el trabajo no debería enfermar, que es una cosa que decimos así como muy alegremente, pero que no tenemos muy integrada. La precariedad laboral es un problema social de proporciones considerables, es decir, tiene la suficiente importancia como para que empecemos a investigar sobre ella, que existe un incremento del sufrimiento psíquico dependiente de las condiciones de trabajo y empleo, es decir, existe un problema de salud pública mental, porque no solamente en la gente que trabaja, sino en los desempleados, también se dan estas circunstancias de precariedad laboral, es decir, en un colectivo inmenso de personas estamos viendo un empeoramiento de su estado de salud mental en relación al trabajo. Esto es un problema de salud pública. Y por último, la precariedad laboral se distribuye de forma desigual en los distintos grupos de población y afecta más según un patrón de interseccionalidad. Esto es un poco con lo que empezaba, de las identidades, de quiénes somos cada una y qué trabajo hacemos, de dónde venimos y qué identidades tenemos, ¿no? Los objetivos serían medir, analizar y evaluar la precariedad laboral y los problemas de salud mental, luchar contra la precariedad laboral y sus efectos en la salud mental y mejorar las condiciones de protección, salud y cuidados de la población trabajadora. Ya os adelanto que no he puesto las medidas que se proponen dentro del informe, aunque iré avanzando alguna, porque el informe está disponible, son medidas muy concretas, casi todas, afortunadamente, tienen que ver con cuestiones de derecho del trabajo y con cuestiones normativas o políticas y quizás que tienen que ser implementadas en otros niveles. Pero bueno, en cualquier caso, luego en el debate, si queréis, las podemos comentar. Y iré adelantando alguna que me parece más interesante. Retomando esta parte de la interseccionalidad, ¿no? Esta de que presuponemos que la precariedad laboral afecta más según quién seas, he hecho este pequeñito esquema de un iceberg, ¿no? Nos vamos a quedar en esta parte primera. Lo que encontramos, y os decía antes, es que de repente la precariedad laboral está emergiendo como un problema de salud pública, porque está afectando a una serie de colectivos que tienen voz, que tienen, ¿no? Como diciendo la expresión así más coloquial, que tienen voz y voto. ¿Qué es lo que encontramos que subyace a todo esto? Bueno, pues que en realidad el mayor riesgo para tener precariedad laboral y una precariedad laboral acumulativa, es decir, con varios elementos que se superponen en esa opresión, es decir, pues,
una situación de desempoderamiento, tener que hacer más horas de las que desearías, que no se te permita tener reducciones laborales, reducciones de la jornada laboral, con bajos salarios, bueno, se van acumulando si eres mujer, eres migrante, eres joven, tienes algún tipo de discapacidad o haces trabajos manuales o reproductivos. Y trabajos reproductivos, insisto, no son solamente aquellos que se dedican a los cuidados como tal, sino los que se dedican a reproducir la vida y a sostener las relaciones afectivas, las relaciones sociales, la cultura y todo aquello que nos da identidad como seres humanos, como personas y como comunidad. Decían antes, ¿no? Comentaban que precisamente los trabajos culturales son eso, es lo que da arraigo, lo que hace que compartamos, lo que hace que seamos creativos, que podamos sentirnos, pertenecernos, conocer, ¿no? Eso es trabajo reproductivo. En la otra parte, de nuevo, encontramos esta zona emergente, ¿no? Que serían las personas trabajadoras precarias que llegan a salud mental. Es decir, este problema que estamos viendo desde las consultas de personas que llegan con una clínica significativa a psiquiatría o a psicología dentro de la red de asistencia a salud mental es la parte más pequeñita de todas las personas que están sufriendo y están teniendo sufrimiento psíquico derivado de precariedad laboral. Algunas de ellas son atendidas en atención primaria, no siempre por sufrimiento psíquico, porque la precariedad laboral no solamente da sufrimiento psíquico, sino toda una serie de problemas, somatizaciones, problemas físicos, ¿no? Que son atendidos, el grueso de estos problemas, en atención primaria. Pero es que por debajo de ello tenemos las personas trabajadoras precarias que viven en la comunidad y que no alcanzan tal grado de sufrimiento que puedan nombrarlo o que puedan identificarlo como una enfermedad o como una causa para ir al médico, y que lo van sosteniendo a lo largo de su vida y que va deteriorando esa vida y que va mellando ese estado, ¿no? Que son esa frase, ¿no? No me da la vida, pero no voy al médico a decirle, doctor, no me da la vida, ¿no? Y el doctor me va a decir, ¿yo qué hago? Pues claro, pero es verdad que no te da la vida y es verdad que lo estás pasando mal. O sea que habría una gran cantidad de parte sumergida en ese sentido. Voy a poner una serie de estadísticas para representar esto, que vienen recogidas en el informe. Fijaos, esta es la organización, el esquema por deciles salariales, desde el 1, que es el menor, a el 10, que es el mayor. ¿Y qué es lo que encontramos? Pues que en los deciles mayores, donde hay mayores ingresos, solamente, ¿no? En el 10 solamente hay tiempo a trabajo completo y en mucha mayor medida de hombres que de mujeres, ¿vale? Conforme vamos acercándonos a deciles salariales más bajos, lo que encontramos es que se amplía el número de mujeres que trabajan a tiempo completo y ganan menos de lo que ganan los hombres. Conforme avanzamos en mayores salarios, encontramos que los hombres que trabajan a tiempo completo son los que principalmente ocupan esos espacios. Cuando nos vamos a los más bajos, encontramos que principalmente en deciles bajos hay mujeres a tiempo parcial, algunos hombres, muy poquitos, pero un conjunto de mujeres a tiempo parcial y también mujeres a tiempo completo, ¿vale? Esto habla que, lógicamente, cuando tú tienes un trabajo a tiempo parcial, pues tus ingresos son menores. ¿Y qué pasa? Que esos trabajos a tiempo parcial los suelen coger casi siempre las mujeres y casi siempre por cuestiones de cuidados. Ojalá los cogiéramos por otros motivos, como irte de vacaciones muchas veces al año. Pero no es así, porque además tenemos menores ingresos en general, como se puede ver aquí. Esto es un análisis un poquito más detallado, pero bueno, viene a representar un poquito lo mismo que decía de la interseccionalidad y de las identidades, ¿no? Y cómo afectan. Fijaos,
que la precariedad laboral es precariedad laboral elevada, lo rojo, precariedad laboral moderada, lo rosita. La precariedad laboral es mucho más intensa o considerable más intensa en jóvenes que en mayores. En ambos grupos se mantiene que en migrantes hay una intensidad mayor de precariedad laboral y prácticamente en todos ellos, en profesiones que ejercen las mujeres frente a los hombres, tanto en manuales como no en manuales, españoles, migrantes, mayores o menores, las mujeres siempre se ven perjudicadas, siempre tienen un mayor grado de precariedad laboral y, sobre todo, de precariedad laboral elevada. Este esquema, este gráfico representa, me gusta particularmente, ¿no? Viene a decir un poco lo que os adelantaba antes. Es la distribución de precarios según colectivo seleccionado. Aquí no se separan los colectivos, por nivel de estudios en cada primer trimestre de 2007-2020 y segundo trimestre de 2020. Lo que encontramos aquí es que cada vez las personas con estudios menores representan un nivel menor de la precariedad laboral y cada vez, fijaos, los estudios superiores, las personas con estudios superiores que en 2007 representaban un 33,7% de esa precariedad laboral, han pasado a representar 12 puntos más, un 45,2%. ¿Qué quiere decir esto? Que la precariedad laboral va como si fuera una especie de tsunami subiendo cada vez más. Cuando alcanza a los de abajo, no consideramos que sea un gran problema. Empezamos a considerar que es un problema cuando nos vemos afectados aquellos que tenemos poder de decisión, que tenemos un cierto lugar social para poder denunciar esto, ¿no? Insisto, es estupendo que estemos haciendo esto y que estemos hablando ya de precariedad laboral, pero no hay que olvidar que hay una serie de colectivos que hemos pasado por alto y que tenemos que tenerlo en cuenta, esto de que las mujeres con trabajos reproductivos o personas en trabajos manuales o migrantes ya hace mucho tiempo que estaban sufriendo estas condiciones laborales. La evidencia hay evidencia sobre la relación entre la mala salud mental y precariedad laboral. Después de todos los estudios que se han analizado a nivel mundial, predominantemente europeo y con un intento de fijarnos más en el ámbito español, que tiene ciertas diferencias con el europeo, pero llegamos a la conclusión, a grandes rasgos, de que está demostrada la relación entre mala salud mental y precariedad laboral. A pesar de que la salud mental no es algo que se recoja frecuentemente en los estudios epidemiológicos sobre trabajo, no es algo a lo que se le dé mucha importancia de momento. Encontramos también que es una relación dosis-respuesta. A mayor cantidad de precariedad laboral, peor es la salud mental. El impacto sobre la salud mental es 2,5 veces mayor en los trabajadores más precarios. Esto es mucho, ¿vale? No muchas cosas provocan un aumento tan drástico del empeoramiento de la salud mental, tanto como 2,5 veces. La peor situación se observa en las mujeres migrantes, obreras, jóvenes, cuya precariedad laboral llega al 90% de los empleos, y el 7,9% de las trabajadoras manuales de clase obrera reconocía consumir antidepresivos frente al 3,2% de las universitarias. Es insistir sobre lo mismo, pero creo que es muy importante este tema de la interseccionalidad, porque no solamente es la suma de opresiones, sino que precisamente el término de interseccionalidad hace referencia a que todas esas identidades juntas generan una identidad nueva que habitualmente está todavía más discriminada que la suma de todas ellas. Este es como el dato así como más impactante que ha sacado de conclusión el informe, probablemente no sé si lo habéis visto por ahí en prensa, ¿no? Pero muestra que la población activa un total más de 2022. De 2020 son los datos.
hubo un total de más de 511.000 casos de depresión, con un riesgo atribuible poblacional de 33,2% a la precariedad laboral. De modo que se puede decir que si la población precarizada, incluyendo la desempleada, hubiera tenido un empleo estable, se hubieran podido evitar casi 170.000 casos de depresión. A ver, esto es una simplificación en el sentido de que no dejan de ser números y no dejan de ser operaciones estadísticas que se hacen e inferencias. Pero, insisto, un 33% de riesgo atribuible es una barbaridad, sobre todo teniendo en cuenta el daño que está haciendo la precariedad laboral y lo extendida que está. ¿Qué quiere decir el riesgo atribuible? Quiere decir que sobre la población que sufre una situación de precariedad laboral y tiene depresión, ¿no?, de todos esos que alcanzan, en los datos eran casi un 50% de la población trabajadora, o sea, que no es nada despreciable, es que es muchísima gente. Como es muchísima gente, se encuentran muchísimos casos de depresión. De esos casos de depresión, si elimináramos por completo la precariedad laboral, podríamos evitar el 33% de esos casos de depresión. Hubiera un 60% que tienen que ver con otros aspectos que no son la precariedad laboral y que se seguirían manteniendo, pero el número que se reduciría es, o sea, en salud esto es espectacular. O sea, si pudiéramos reducir esto, es que sería un impacto en salud, vamos, nunca visto. Vamos a andar un pelín, ¿vale? Paso rapidito por esto que no sé cómo voy de tiempo. Bueno, más o menos. Sí, más o menos. Media hora llevo, ¿no? Esperaba hacer como una hora de charla para que tuviéramos un poquito de rato para debatir, pero bueno, yo creo que vamos bien. Este es un esquema resumen hecho por la propia Comisión de Expertas en Precariedad Laboral y Salud Mental, que por cierto desde aquí también doy muchísimas gracias a mis compañeras que han trabajado conmigo en esa comisión y que son absolutamente magníficas, geniales. Cualquiera de ellas hubiera estado aquí y hubiera sido espectacular. Y bueno, esta es una de las piezas de trabajo que han hecho que es muy significativa y visibiliza mucho este impacto, ¿no? Las dimensiones de la precariedad laboral, por ejemplo, la inseguridad en el empleo. ¿Qué efectos se han visto en los estudios que han recogido que tienen sobre la salud mental? Pues depresión, ansiedad, mala salud mental en general, malestar, bienestar psicológico pobre, son a veces redundantes, ¿no? Pero es como la suma de muchos estudios y del resultado de muchos estudios. La magnitud promedio del riesgo es que el tener inseguridad en el empleo hace que con un 30 o un 80% más de probabilidad sufras cualquiera de estos elementos: depresión, ansiedad, bla, 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 consumo de psicotrópicos recetados, todo eso. Los salarios, bajos salarios y volatilidad de los salarios, ¿no? Igual, un conjunto de cuadros clínicos. Pues entre un 15 y un 200% más de riesgo en comparación con la población trabajadora no precaria. La vulnerabilidad genera mala salud mental en general, entre un 20 y un 155 más de riesgo en comparación con la población trabajadora no precaria. La temporalidad también, ¿no? Es lo mismo: ansiedad, depresión, bajas laborales, mala salud mental. De un 10 a un 90% más de riesgo. Las horas de trabajo, o largas horas de trabajo o horarios impredecibles, deterioran el bienestar psicológico, te pueden producir depresión y ansiedad. Un 10% más de riesgo en comparación con los trabajadores precarios. Quiero señalar, ¿no?, que los porcentajes son muy amplios y a veces, ¿no?, incluso nos pueden sorprender que no sean mayores. Pero es que estamos en un momento en el que no hay suficiente evidencia como para sacar conclusiones muy certeras. Estamos todavía pensando los mecanismos por los cuales estas circunstancias, como la temporalidad, horas de trabajo, derechos laborales, etcétera, etcétera, provocan deterioro de la salud mental. Porque obviamente uno, por trabajar 4 horas y no 6, o por trabajar 9 y no 4, eso no tiene una relación directa con la salud mental. Entonces, tenemos que estudiar todavía más y estamos en ello, ¿no?
El no tener acceso a derechos laborales o no poder ejercerlos provoca mala salud en general mental de un 4 a un 50% más de riesgo. Y una situación multidimensional, pues diagnóstico de depresión, de ansiedad, relacionado con estrés, consumo de sustancias, entre un 10 y un 100% más de riesgo en comparación con la población trabajadora no precaria. O sea, son porcentajes bastante significativos y además, ¿no?, la suma de la mayoría de ellos, porque no suelen venir aislados. O sea, uno cuando tiene unas condiciones laborales complicadas las suele tener varias juntas, no solamente una. Y además las situaciones laborales complicadas, bajos salarios, imprevisibilidad de los horarios laborales, muchas horas de trabajo. Esto suele generar un deterioro vital que también provoca mala salud mental, ¿no? Cuando tú no tienes tiempo para disfrutar con tus amigos, cuando tú no puedes ir a visitar a tu madre que está enferma en su casa porque es que no sabes si mañana tienes que ir al trabajo o no, eso genera mala salud mental, ¿vale? Y eso no está recogido de esta manera, aquí no está especificado. Aquí marcamos un poquito, ¿no? Empezamos a ver a través de qué mecanismos, especulamos a través de qué mecanismos se genera sufrimiento psíquico. Esto es otro informe de 2021 precisamente que tiene que ver con esto, ¿no? A través de qué mecanismos median entre que yo tenga unas condiciones laborales y tenga mala salud mental. Pues han encontrado los siguientes, ¿no? La inseguridad laboral, la alta tensión, la baja influencia en el trabajo y el desequilibrio esfuerzo-recompensa se relacionarían con la depresión. La inseguridad y las largas jornadas de trabajo con la ansiedad, la falta de apoyo social, las exigencias elevadas, la injusticia organizacional y la ausencia de recompensas con el burnout, los diversos riesgos psicosociales con trastornos del sueño, la inseguridad laboral, la elevada tensión, baja autonomía, exigencias psicológicas, bajo apoyo social y falta de equilibrio entre esfuerzos y recompensas se llega a asociar con ideación suicida, ideación autolítica. No sé si os acordaréis del caso de los suicidios de France Telecom. ¿Os suena esta historia? A gente que sí, a gente que no. Ocurrió yo creo que hace ya por lo menos 10 o 15 años más o menos. Esto fueron una serie acumulada de suicidios de trabajadores de la empresa de France Telecom, que luego se cambió el nombre después de esta mala prensa a Orange, pues sufrieron una serie de acosos laborales con el objetivo de que se despidieran de la empresa, etcétera, etcétera, que condujeron a un número importante de personas al suicidio. Denunciaron a la empresa como responsable de estos suicidios y ganaron el caso. ¿Qué es lo insólito de esta situación? Desde luego, no que haya un grupo de personas en una empresa que por abusos laborales se suiciden, porque desgraciadamente no es tan excepcional. El informe incluye un caso clínico de una persona con ideación autolítica y con alto riesgo autolítico a causa de una situación laboral. O sea que no es raro que esto pase. Lo raro es que se reconozca como responsable a la empresa y a sus políticas del fallecimiento de estas personas. Esto a día de hoy está ocurriendo, se está reproduciendo y ha habido no me acuerdo el nombre del pueblo chino. Sé que es una ciudad china construida específicamente para trabajar, para fabricar elementos de iPhone, ¿no? Y aquí ha habido una serie de suicidios. La empresa se llama Foxconn, ¿vale? Tienen una ciudad-empresa, que es lo mismo todo, en el que ha habido una serie de suicidios preocupantes por estas circunstancias. Y que están en investigación y, por supuesto, la empresa dice no ser responsable de ello. Bien, a día de hoy
el abuso laboral no necesita otras condiciones de posibilidad que el sistema vigente. Pongo abuso laboral y no pongo precariedad laboral porque la precariedad laboral es una forma de abuso laboral, ¿no? Quizás no es una forma directamente premeditada, una forma planificada, una forma, ¿no?, con una voluntad específica de ser un abuso laboral, pero el resultado es que termina siéndolo. He querido analizar con las conclusiones del informe, agruparlas un poquito en cuáles son estas condiciones de posibilidad del momento actual, ¿no? Y habría unas condiciones contextuales que tendrían que ver con todo el entorno en el que vivimos, que no solamente, no con el trabajo en sí mismo, y otras condiciones normativas que serían las que facilitan que en contextos laborales se pueda producir situaciones de precariedad laboral, se sostengan y no se puedan, sea muy difícil luchar contra ellas. Las condiciones contextuales serían las elevadas cifras de desempleo que genera, pues, un ejército de reserva en el que las empresas, obviamente, puesto que es su intención, ¿no?, y que parece que esto ha venido como una verdad dada, pero no tendría por qué ser así, ¿no? Su principal objetivo es las ganancias, ¿no? Ganar más dinero, pues si pagan menos a los trabajadores, pues ganan más, ¿no? Si hay más trabajadores demandando empleo, se van a poder permitir pagar salarios más bajos y tener mayores beneficios. Cuantos más desempleados hay, más demandantes de empleo y más se pueden permitir bajar esos salarios o empeorar esas condiciones laborales. Hay una situación de precarización generalizada, es decir, no hay competencia por las condiciones laborales. Si yo trabajo como becaria en Deloitte, ¿no?, y digo, estoy aquí fatal porque es que trabajo, he hecho más horas que un reloj, es que duermo prácticamente aquí en el suelo de la empresa porque al día siguiente tengo que entrar a las 7 de la mañana y ya son las 10 de la noche. Pues me voy a ir a PVC. Ya, bueno, pero es que PVC tiene las mismas condiciones laborales. Pues me voy a probar en el Santander. Pues que el Santander también las tiene. Pues voy a probar en la institución pública. Pero es que en la institución pública, en muchas ocasiones, también encontramos estas condiciones precarias laborales, ¿vale? Entonces, no hay una competencia por unas buenas condiciones de trabajo. Con lo cual, me quedo en Deloitte, lo paso mal, y a ver si dentro de una serie de años llego a Junta de alguna manera. Digo Deloitte como si esto no tuviera que ver conmigo, que soy trabajadora de la sanidad, que no puede haber, o sea, que es un ámbito absolutamente precarizado, ¿no? Pero es como, soy residente de medicina, puedo llegar a trabajar 100 horas a la semana haciendo guardias y con mi jornada laboral normal, pero bueno, a ver si esto mejora en algún momento cuando sea junta, ¿no? Y si no, cuando, bueno, pues ya veremos a ver si tengo plaza fija y me puedo coger una reducción de jornada o algo así y puedo vivir algo. Bueno, hay una situación de desprotección social, es decir, la gente que no puede trabajar o que no trabaja no tiene unos ingresos suficientes asegurados como para poder vivir y para poder permitirse poner unas condiciones de trabajo, para poder ir a una empresa y decir, ¿qué me ofreces? Pues mira, esto, no, mira, yo es que esas condiciones no las voy a aceptar. No nos podemos permitir eso, porque no hay un sistema de cuidados detrás que permita sostener que nosotros seamos quienes, los trabajadores, quienes pongan esas condiciones laborales. Hay una situación de indefensión aprendida, y ahora pasaré a explicar con un tuit indefensión aprendida, ¿no? Que se trasciende los medios de comunicación, al discurso social, que tiene que ver con un sistema corrupto en el que siempre vamos a perder los trabajadores, y cuanto más abajo estés en el escalafón, con más seguridad te vas a ver indefenso frente a los abusos. Y además aprendes que total, ¿para qué sirve quejarse? Si es que nos estamos quejando todo el tiempo y nadie nos hace caso. De hecho, lo mejor que te puede pasar igual es que todavía empeore tu situación laboral. Entonces, después de meses, años, mucho tiempo quejándonos y que no pase nada, aprendemos a que o bien nos instalamos en la queja y nos quedamos ahí, o bien dejamos de quejarnos porque ya total, ¿para qué?
¿no? Porque los que ganan son otros, los que consiguen cambiar las reglas del juego son otros, no somos nosotros. Hay una saturación del sistema judicial, sobre todo por la vía administrativa, en la que hay años de espera, en la que si a mí me despiden de forma improcedente, por ejemplo, en la nueva ley yo estoy de baja laboral por una cuestión de salud y me despiden, es un despido improcedente, yo firmo como despido improcedente y bueno, pues igual dentro de 2 años o 3 años sale el juicio. Y entonces, bueno, a ver, a lo mejor ya ni siquiera existe esa empresa. Esa empresa probablemente haya subcontratado, o haya cambiado de nombre, o haya cambiado... Y entonces todo se va a complicar mucho más. Igual eso se alarga otro tiempo más. Esta es la situación habitual que encontramos en consulta de los trabajadores que deciden plantar cara al sistema. Que muchas veces el sistema victimiza todavía más de lo que te ha victimizado la situación de abuso laboral. Hay un desbordamiento por nuevos sistemas empresariales y lentitud en la respuesta institucional. El ejemplo de esto es pues las plataformas, ¿no? La gig economy hasta que está surgiendo, pues Globo, Uber, ¿no? Toda la uberización del trabajo que está habiendo tiene que ver con esto, con nuevas organizaciones empresariales y con un sistema institucional que no alcanza en la rapidez para poder legislar y para poder regular todo eso. Va muy, muy por detrás. Y si ya ni siquiera hay voluntad política, pues imaginaos, es imposible. Y por último, la ausencia de cultura democrática en el medio laboral. Yo esto no sé de dónde viene, no sé si es eso que se llama el franquismo sociológico o no lo sé, pero sí que lo que vemos, no sé si en España ha habido alguna vez esta democracia laboral, pero yo he llegado a trabajar a un sistema laboral en el que se daba por sentado que los que mandan son los que están arriba. Y yo trabajo en sanidad pública, que no trabajo en una empresa. Trabajo en sanidad pública, pero mi jefe, el gerente, el director médico son los que mandan. Y si ellos dicen que en lugar de ver 4 nuevos a la semana, voy a ver 5, veo 5, aunque tengo una agenda de 350 pacientes que puedo ver solamente una vez cada 3 meses a los más graves. Y si después de decir 5 dicen, no, es que hay lista de espera, vas a ver 6. Y digo, ya, pero es que eso significa que a los pacientes graves, en lugar de verles cada 3 meses, les voy a ver cada 4. Y a los pacientes un poco menos graves, no digo leves, un poco menos graves, les veo cada 6 meses. Entonces, no puedo ver más pacientes nuevos. No, pero es que estos son lentejas. Pero es que ya no son 5, ni son 6, es que ahora ya, ¿no? Son 7. Y además te dicen, no te quejes porque en otros sitios están viendo más. Es como, vale, pues nada, entonces no me quejo, ¿no? Entonces me callo. Entonces simplemente me dedico a picar piedra aquí, lo que me digáis cuando queráis y no tengo ni voz ni voto en nada de este tipo de organización. O sea, es una ausencia radical de democracia en el trabajo. Una democracia que debería existir porque el trabajador es quien saca el trabajo adelante y quien debería tener poder para decidir de qué manera se organiza, si es suficiente, si no lo es, y que tendría que poder en alguna medida participar de las decisiones que se toman en su trabajo y sobre todo no tener que tolerar condiciones de explotación. Esto es lo que os decía de la indefensión aprendida, ¿no? Eduardo Zaplana cumple 1.600 días en libertad por enfermedad terminal, blanqueó 4,11 millones precedentes de mordidas, se compró varias casas, un reloj de lujo y un barco. La justicia en España es igual para todos. Bueno, pues esta es la sensación, ¿no? Que las reglas no son iguales para todos, que no vale lo mismo que yo me queje que se queje mi jefe, que no vale lo mismo que yo cometa un delito a que lo cometa Eduardo Zaplana. Y luego estarían las condiciones normativas, que resumo un poquito, ¿no? Serían la insuficiente formación en riesgos psicosociales. Durante muchísimo tiempo no se ha dado prácticamente importancia a los riesgos psicosociales en el trabajo, se han pasado por alto, se han medido otras cosas como más físicas, ¿no? de cuánto podía deteriorarse físicamente alguien en el trabajo, qué daños físicos podía tener, pero no los riesgos psicosociales. Una insuficiente vigilancia por parte de inspección de trabajo y poco poder de actuación.
Ojalá la Inspección de Trabajo tuviera más poder de actuación del que tienen y sobre todo más personal, porque estamos en uno de los países que no cumple ni con la mitad de los mínimos que se debería tener en Inspección de Trabajo. Es verdad que últimamente, con el último Ministerio de Trabajo, con el actual, esto se ha solventado bastante. Están en ello, pero andamos muy por detrás de cualquier país europeo. Las políticas de flexibilidad, que en un momento dado, ¿no?, de mucho paro, se dijo, bueno, vamos a flexibilizar el empleo para que así la gente pueda trabajar mucho más. ¿Qué es lo que ha conseguido? Pues precarizar los empleos, un despido prácticamente que no tiene consecuencias, que te pudieran despedir incluso estando enfermo. No estando enfermo, sino porque te pones enfermo. Podía ser causa de despido el hecho de que tuvieras bajas por enfermedad. O sea, esto es una barbaridad. La falta de reconocimiento del trastorno mental como consecuencia laboral, esto tiene que ver también, ¿no?, con el descuido de los riesgos psicosociales. Aún a día de hoy, si tú tienes una depresión, ansiedad, cualquier circunstancia de salud mental que tenga que ver con tus circunstancias laborales o con acontecimientos laborales, como puede ser que tu jefe cuando llegues te grite todos los días o diga ¿qué falda tan cortita llevas? Tráetela mejor los fines de semana o cualquier tipo de circunstancia aquí así, eso no está contemplado como contingencias profesionales, sino como contingencias comunes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué implicación tiene? Lo primero, implicación económica, que la compensación económica de la baja es menor, la de contingencias comunes, que la de contingencias profesionales. Eso ya de por sí es injusto a nivel material. Pero es que a nivel de reconocimiento, lo que se te está diciendo es, o sea, se te está desautorizando tu discurso. O sea, a mí esto me pasa porque no soporto más las circunstancias que tengo en el trabajo, o que me digan que llegue el jefe a las 6 de la tarde, que es mi horario de salida, y me diga, no, es que me tienes que sacar este trabajo, es que lo necesitamos para mañana, es que es muy importante, y tú te quedes hasta las 8 de la tarde, y esto sea por sistema, ¿no? O como muchos pacientes, a veces tenemos como acumulación de pacientes de una misma empresa, esto es bastante frecuente, que hablan de que es lo normal, o sea, que tú entras a la empresa sabiendo que vas a salir 2 horas más tarde todos los días de tu trabajo. Y eso se entiende como parte de la normalidad, parte de lo que vas a hacer, ¿no? Esto es un daño psíquico. Entonces, cuando vienen a mi consulta diciéndome, tengo ansiedad y depresión, no puedo dormir y no me da tiempo a comer y tengo, ¿no?, estoy perdiendo peso, etc., y todo un cuadro clínico que me muestran, digo, ¿y cuánto trabajas? No, trabajo lo normal. ¿Pero lo normal cuánto es? Pues mira, yo tendría que salir a las 5, pero es que al final estos últimos 4 meses que hay un proyecto de no sé qué historias, estoy saliendo todos los días a las 8 y los fines de semana me llevo el ordenador a casa para poder terminarlo porque no alcanzo los objetivos. Y es como, ¿y tú me preguntas a mí que qué es lo que te pasa? Porque lo consideran lo normal, porque lo están haciendo todos en esa empresa. Incluso cuando empezamos a hablar de esto, me dicen, bueno, si hay gente que toma más medicación que yo. O sea, ya hay una comparativa entre el grado de antidepresivos y ansiolíticos que se toma uno para ir a trabajar. Es como, bueno, yo solamente me tomo un lorazepam. Aquí mi amiga toma sertralina, lorazepam de 2 miligramos y Noctamid para dormir. Yo estoy bien. No, no estamos bien. Ni siquiera quien no toma medicación y quien está sosteniendo eso está bien. Porque desde luego, si uno tiene que ir medicado a trabajar, es que quizás no tiene que estar en ese trabajo y en esas condiciones laborales. Pero no nos permitimos renunciar, o bien porque no podemos, o bien porque estamos considerando normal algo que no lo es. Por último, la inspección médica, que actúa como agente de vigilancia y control de los trabajadores. No sé si se me va a caer el pelo por decir esto, porque además creo que no se contempla así en el informe, pero bueno, lo voy a decir porque esto en mi trabajo, o sea, la inspección médica
produce el 20% de daño psíquico de los pacientes que están en mi consulta, ¿vale? Es una broma, pero no es tan broma, ¿no? La inspección médica tiene una política de persecución de los trabajadores que viene a ser la condensación del meme social y de la idea social de que los trabajadores van a aprovecharse todo lo que pueden, que van a trabajar el mínimo posible y que van a escaquearse, ¿no? Esto de comprobar las bajas, de tener que, si me duele la barriga, tengo que ir al médico, a que me vea el médico a mí, y para nada más, solamente para que haya una institución que compruebe que no estoy mintiendo. ¿Por qué? Porque se presupone que lo voy a hacer. Porque se presupone que si yo digo estoy mala, no puedo ir, es porque me quiero quedar en casa, pues rascándome los pies. Hombre, esto es una concepción que además ha trascendido muchísimo y que la tenemos todos incorporada. De mayor o menor manera nos vemos todos diciendo: anda, este de aquí al lado, sí, lleva faltando 1 mes y medio, no sé yo lo que más, no sé qué le pasará yo tanto para que estar así. Hacemos todos de agentes de vigilancia del resto de trabajadores. Y digo yo, ¿no? Esta cosa de, claro, es que lo que quieren es trabajar menos, cobrar más y estar ahí a cuerpo de rey. Obvio que sí, claro que queremos trabajar menos y cobrar más y estar a gusto en nuestros trabajos. Eso no supone que hagamos, que cometamos ilegalidades. Al contrario, el problema principal que hay es el presentismo, es decir, gente que está enferma y que va a su trabajo. Eso es un problema. El absentismo de gente que está enferma y no va al trabajo es otro problema, pero porque hay mucha gente enferma por los trabajos en los que está. Pero no es un problema porque la gente se escaquee. Bueno, pues esto es como la ley de oro del trabajo. Yo cuando tengo un máster en gestión clínica, que no lo suelo poner en el currículum porque lo que aprendí ahí pues tampoco me llevó a muchos sitios. Bueno, pues una de las cuestiones que se estudiaban ahí para los gestores, ¿vale? La gente que va a dirigir a los trabajadores, es que se daba por hecho esto, que el trabajador se iba a escaquear y que había que poner mecanismos de control para que el trabajador no... Y yo, que era trabajadora, que trabajaba en un centro de salud mental, que echaban más horas que un reloj, que veíamos 14 al día y que nos estaban subiendo los nuevos día tras día y que lo único que queríamos era atender bien a nuestros pacientes, que si te ponías mala, cogías tú tu agenda, llamabas a los pacientes y los citabas para otro día, nadie te hacía eso, y tú tenías que pasar la vergüenza y la culpa de decirle a ese paciente que le ibas a ver en 2 meses más porque te habías puesto mala. Bueno, no siempre era así, pero ocasionalmente es así. O sea, si tienes un curso es como, bueno, pues nada, pues te las apañas, recita. Tenía que aguantar que en ese curso de gestión clínica pusiera que los trabajadores lo que queremos es escaquearnos. Y decía, pero ojalá lo que piensan los gerentes, los jefes, los directivos, lo pensáramos los trabajadores y trabajadoras también. Igual ahí la cosa cambiaría. Pero es muy distinto, porque las trabajadoras estamos aquí intentando pues, sacar trabajo adelante y hacer lo que buenamente podemos con las circunstancias que tenemos, y ellos están pensando que queremos aprovecharnos. La inspección médica viene a ser una concreción de eso, es una especie de examen de sospecha de que vas a engañar con todo, que de verdad vienen los pacientes destrozados. Es un nivel de humillación, de persecución, de puesta en cuestión de su testimonio sobre que están mal y que están enfermos, espectacular, es terrible. Ejemplo. Un juez rechaza inhabilitar a un peón para trabajar en la construcción tras perder un ojo en un accidente laboral y le dice: conserva la plena visión del derecho, la fuerza, la capacidad de bipedestación y la habilidad manual.
esto lo vemos todos los días. Pacientes con trastornos mentales graves a los que no se les da la incapacidad laboral porque se están aprovechando del sistema, porque van ahí a que les den la paguita. La paguita, ojo, ¿no? Que una pensión no contributiva son 400 euros al mes. Hay quien vive con eso, con esa paguita. Bueno, pues ¿qué es la consecuencia que encontramos? Ansiedad, depresión y lo que llamamos trastornos adaptativos. He puesto los diagnósticos a propósito y ahora diré por qué, ¿no? Porque estoy hablando de sufrimiento psíquico todo el tiempo y no he puesto diagnósticos porque no he querido ponerlos, pero ahora os digo por qué pongo estos. Decimos una frase en consulta que es que cuando uno no es capaz de parar, al final le para el cuerpo. Y esto es lo que estamos viendo, ¿no? Que uno no es capaz de parar. Pero es verdad que en consulta también hemos cometido un error y es no preguntarnos por qué uno no es capaz de parar. Y a esto es a lo que viene el informe. Porque no estamos siendo capaces de parar, porque estamos considerando normal una serie de circunstancias que no son normales. Es decir, si yo me encuentro muy mal en el trabajo y, como os decía, voy con ansiolíticos y antidepresivos a trabajar, tiene que ver conmigo, porque yo debería ser capaz de estar haciendo este trabajo y, sin embargo, necesito un refuerzo. Ahora ya no solamente es antidepresivos, ¿sabes? Cafeína, nicotina, ¿no? Hacemos una serie de combinación química ahí de unas cosas con otras para poder estar decentemente o aceptablemente en el trabajo. Esta es la razón por la cual la gente no para, porque no sabe que tiene que parar y porque en muchas otras ocasiones no puede parar porque no se lo puede permitir, porque parar significa tener un respaldo detrás que no tenemos, como decía antes, ¿no? Entonces a uno le para el cuerpo con ansiedad, con depresión o con lo que diagnosticamos como trastorno adaptativo. Creo que no hay término más perverso que este para referirse a lo que a uno le pasa cuando tiene una situación de precariedad laboral y sufrimiento psíquico. Porque es que literalmente es decirte que no te estás pudiendo adaptar, o sea, que el sufrimiento psíquico tiene que ver con una falta de adaptación. ¿Pero una falta de adaptación a qué? ¿A un entorno laboral enfermo? No, hombre, eso es algo sano. O sea, que yo no me puedo adaptar a este entorno laboral enfermo habla de mi capacidad de salud, no de una enfermedad, de un diagnóstico. El problema es que los diagnósticos son las pocas herramientas que tenemos para poder proteger a los trabajadores de esas circunstancias. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Pues que para darte o para mantenerte la baja laboral que te protege de estar en un entorno que te daña, tengo que ponerte en un informe que estás enfermo y te tengo que poner un diagnóstico. ¿Qué te devuelve eso? Pues que el problema lo tienes tú, que tienes una enfermedad. O sea, si yo pudiera hacer un informe y decir, esta empresa está enferma, ¿vale? Por favor, denle la baja a la empresa porque tiene una enfermedad, pues yo lo haría. Lo que pasa es que eso no se me reconoce, ¿no? Esto se lo decía siempre a las mujeres que hacían trabajo doméstico en casa, que se habían dedicado a cuidar a 20 hijos, 3 primos, 2 nueras ¿no? Y que se habían dejado la vida en ello y no tenían ninguna remuneración ni ningún reconocimiento. Yo decía, si yo pudiera hacer un informe donde esto se te reconociera, ¿no? Esta mujer ha ejercido un trabajo que y esto se te reconociera a nivel institucional, esto es lo que yo tendría que hacer como médico. Pero no, solamente me dejan decir que tú estás enferma y que como estás enferma se te tiene que compensar de X manera. La respuesta que podemos dar o que estamos dando, psicofármacos o en el mejor de los casos psicoterapia, no sé, tengo dudas. Desde luego creo que los psicofármacos, que es lo más extendido, sobre todo por la falta de tiempo de los profesionales, están generando otro problema de salud pública. Ahora ya no solamente tenemos el problema de la salud pública, de la precariedad laboral y el sufrimiento psíquico que genera, sino que la respuesta a ese sufrimiento psíquico está generando otro problema de salud pública. Vamos enlazando problema de salud pública detrás de problema de salud pública. Vale, entonces decimos, somos el país que más hipnóticos y ansiolíticos consume del mundo. ¿Cuál es la respuesta? Vamos a poner psicólogos.
¿Faltan psicólogos y psiquiatras y enfermeras de salud mental y trabajadoras sociales y personal? Sí, faltan, desde luego. No hay duda, ya os lo puedo decir yo que trabajo ahí. Ahora, ¿vamos a solucionar la precariedad laboral con psicólogos? Tengo mis dudas. ¿Vamos a solucionar la violencia de género con psicólogos? Que es lo que conduce al 50% de las mujeres que vemos en consulta a tener sufrimiento psíquico. Lo dudo. ¿Qué vamos a hacer? Poner psicólogos, ¿no? Ahora se están pidiendo psicólogos en los colegios, en los espacios laborales. Psicólogos supongo que para atender a otros psicólogos. Psicólogos en atención primaria. Psicólogos en las piscinas públicas. Psicólogos en el supermercado. Todo el mundo, ¿no? Va a tener un psicólogo. ¿Y cómo cambia un psicólogo la precariedad laboral? No sé. ¿No? Es como... Esta es la solución que se nos está ocurriendo. Y bueno, sí, hay que poner más psicólogos, desde luego, y hay que poder pensarnos mejor. Pero pensarnos desde un lugar social, desde un lugar desde el que podamos reivindicar cosas. Porque muchas veces la psicoterapia lo que te devuelve es esto, que el problema tiene que ver contigo, con que no te estás adaptando bien, con que no estás reaccionando bien, con que estás teniendo un arousal elevado, ¿no? Frente a las exigencias laborales. Y hace falta decir, oye, que no, que es que las exigencias laborales son lo que están mal, no tu reacción. Bien, pues si no ponemos psicólogos y no ponemos psicofármacos, ¿qué hacemos? El sindicato, ¿no? Esto siempre ha sido un dilema que creo que el mejor sitio donde está expresada la resolución de este dilema es en el libro de Mal Estamos de Marta Carmona y Javi Padilla, no sé si os sonará. ¿No? Y usted lo que necesita no es un terapeuta, es un sindicato. Esto es un falso dilema en realidad, ¿no? Porque un sindicato lo que viene es a prevenir el abuso laboral. Es decir, ¿hay que estar sindicado? Sí. Pero porque con un mayor grado de sindicación, y esto también se ve en las estadísticas del informe que no he puesto aquí, lo que hacemos es prevenir que haya abusos laborales, que nuestras condiciones laborales mejoren de base. Luego los sindicatos tendrán todos los problemas que tengan, que son muy criticables y ya, ¿no? Pero el hecho de que existan sindicatos fuertes hace que en los despachos, ¿no? Como dice aquí Marta, que en los despachos digan, no, esto no lo podemos hacer porque los sindicatos se nos van a lanzar al cuello, ¿vale? Cuando no tenemos eso y estamos como individuos aislados en el trabajo, nadie se lanza al cuello de nadie. ¿Hacen falta psicólogos? Sí, porque a veces hay gente que llega a tal nivel de deterioro psíquico que desde luego necesita un apoyo y un acompañamiento y a veces incluso psicofármacos. Pero los psicólogos no van a solucionar este problema ni la mayoría de los otros para los cuales se está intentando poner psicólogos. Esto lo voy a resumir mucho, ¿vale? Me he permitido poner aquí las funciones del sistema de salud mental en la precariedad laboral. Serían en realidad las funciones del sistema de salud mental en general, ¿vale? Las hay buenas y las hay malas, las hay con las que me siento más cómoda y con las que menos, pero he querido ser honesta en esto, ¿no? La primera sería la reparación de la fuerza de trabajo, es decir, el sistema de salud mental tiene una tarea que es reparar a la gente. Por eso hay gente con antidepresivos y ansiolíticos yendo a trabajar. Alguien le ha dado esos ansiolíticos y esos antidepresivos para que vuelva a trabajar, ¿vale? Porque parece como que lo principal sería eso, sería el poder volver a trabajar. ¿De qué manera? De la que sea. Y ahí estamos nosotros también haciendo esa labor y siendo colaboracionistas de este sistema de precariedad laboral. Hay una parte de reafirmación del régimen de verdad, esto que os contaba, ¿no? De que uno tiene que estar en el trabajo, pase lo que pase y caiga quien caiga. También tenemos una tarea de alivio del sufrimiento y de acompañamiento a las personas que lo están pasando mal. Y de ahí emerge esto mismo que estoy haciendo yo aquí y que hemos hecho en el informe, que es la detección y denuncia de los factores que generan sufrimiento psíquico. Esto es una tarea deontológica de la salud mental que se nos queda muy olvidada siempre. Nos dedicamos al trabajo clínico y se nos olvida que lo que tenemos que hacer es ese trabajo clínico y eso que vemos, sacarlo fuera y denunciarlo fuera. Tenemos que proteger a los pacientes mediante las herramientas disponibles que, como os explicaba antes, así como de forma muy somera, pero no todos esos informes, el reconocimiento de
de que la persona está de baja por contingencias comunes porque no nos queda opción a hacer otra cosa, esos diagnósticos al final son las herramientas que tenemos para proteger a la gente, pero que las tenemos que utilizar de forma perversa, en el sentido de que ya me gustaría a mí, ¿no?, hacer ese otro informe de que la empresa está enferma, o por lo menos reconocer que son contingencias profesionales y no puedo hacerlo. O decir, tú no tienes una enfermedad, porque lo que tengo que hacer es poner un diagnóstico en mi informe, porque si no, no le dan la baja. Y la atención al sufrimiento psíquico emergente de la contradicción entre realidad y régimen de verdad. Voy un poquito mal de tiempo, bastante mal diría yo. Sí, ha sido un sí. Vale, voy a hacer esta parte como muy ligera y ya quedamos para la reflexión. No me he quedado más en la parte técnica de lo del informe y los datos y tal. Pero bueno, voy a pasar esto rapidito. Son casi todo imágenes, no os asustéis. Vale. En salud pública hablamos todo el tiempo de las causas de las causas. Es decir, sabemos que la precariedad genera sufrimiento psíquico, pero ¿qué es lo que genera la precariedad laboral? ¿Por qué está esa cosa ahí de la precariedad laboral? Vale. Pues no es un fenómeno aislado, sino la consecuencia de una serie de discursos, creencias, políticas, normativas y prácticas que devienen una forma generalizada de trabajo y empleo precarizado. Es decir, que este sistema tan extendido de trabajo es un sistema que ya hemos incorporado a la normalidad. Y esto viene de algún sitio, ¿no? Aquí me gusta casi siempre poner a Margaret Thatcher en mis presentaciones, porque es muy clara, ¿no? Decía, la economía es el método, el fin es cambiar el corazón y el alma. Y el problema es es que este sistema económico al final ha conseguido cambiarnos el corazón y el alma, de manera que normalizamos cosas que no son normales y que nos hemos acostumbrado a un tipo de relaciones y a un tipo de relatos que nos dañan sistemáticamente, o sea que son malos para nosotros y para nuestros compañeros, pero da igual, los seguimos repitiendo. No existe la sociedad, solo hombres, mujeres y familias. Esto condiciona una alienación en los trabajos en las que no nos vivimos como un colectivo. El otro día salió una estadística que decía que el 80% de la población se identificaba con la clase media y solamente el 20% con clase trabajadora. Y yo decía, pues igual, no sé, aquí la gente tenemos una aristocracia muy extendida que yo no conozco, pero sinceramente yo sin trabajar no podría vivir. Y esto es lo que condiciona ser clase trabajadora. Si puedes vivir sin trabajar, si te puedes permitir no trabajar para vivir, no eres, pero si no lo eres. Y nadie se identifica con esto, porque no nos identificamos con este colectivo. Somos hombres, mujeres y familias. Voy a nombrar esto así como un poco por encima, ¿vale? ¿Con qué tiene que ver esto? Vamos a ponernos como ya en plano reflexivo e intentando abstraernos del origen de las condiciones que generan la precariedad laboral. Bueno, vivimos en una sociedad que eminentemente, por el sistema económico que maneja, que no es un sistema solamente económico, sino que también es un sistema de ideas y de valores, está basada en el extractivismo. Esto significa que se saca beneficio, y tanto beneficio como sea posible, de cualquier cosa. No solamente es a nivel concreto, ¿no?, sino que de cualquier cosa. Esto lo vemos en el contexto patriarcal, en el que se ha estado utilizando a todas las mujeres haciendo tareas reproductivas no remuneradas, ¿vale? O sea, no se les ha pagado a las mujeres que trabajaban en casa o que trabajan incluso en el trabajo doméstico en un régimen laboral. Ni siquiera estaba reconocido eso como régimen laboral. Esto es extraer trabajo de personas sin remunerarles apenas. Colonial, porque ha sido mucho más acentuado de los países ricos a zonas periféricas y países que los países ricos han logrado empobrecer a costa de su enriquecimiento. Ecocida, bueno, no sé si hace falta que hable mucho de esto después de tener la ola de calor que hemos tenido en abril. Esto tiene que ver con que somos incapaces de parar esa extracción, de parar de sacar rentabilidad al máximo posible de todo el entorno que nos rodea. Y el entorno que nos rodea también somos nosotros. O sea, esto ha implicado que el sistema laboral sea extractivista. Voy a sacar de ti todo lo que pueda, sin pararme a pensar que eres una persona que tiene unas condiciones vitales, que tiene unos límites, que tiene una fragilidad, que tiene unas necesidades. No.
Porque yo en lo que estoy es en apretarte al máximo. Lo mismo pasa con la naturaleza, ¿no? Las equivalencias entre la crisis climática que estamos teniendo y la situación de precariedad laboral son estas, ¿no? Es una broma, ¿no? ¿Se puede crecer indefinidamente en un planeta con recursos finitos? Abro hilo, ¿no? Que parece una reflexión extensa. No, cierro hilo, punto. No, no se puede crecer infinitamente en un lugar con límites, y tampoco se puede extraer infinitamente de las personas trabajadoras. No es posible. Sin embargo, estamos en un régimen de verdad que nos dice que sí. Con lo cual, cuando nos piden, hay una petición infinita hacia los trabajadores y hay una conciencia de los trabajadores de que deberían cumplir esa petición infinita. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Que nos rompemos. Porque no podemos más, pero como estamos tanto quienes exigen como quienes damos en ese mismo régimen de verdad de extracción, ¿no? Extractivista, pensamos que no tendríamos que poder parar y sin embargo tenemos que parar, ¿no? O si no, pues al final nos para el cuerpo. Y yo creo que lo dejo aquí y ya para el debate. Me imagino que tendréis alguna pregunta, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, por supuesto, Belén. Ha sido un gusto escucharte. A mí se me ha hecho corto, pero supongo que tendréis, espero que tengáis muchísimas preguntas y comentarios. Tiene por aquí Ángel un micro. Si no puedo seguir, que me queda un 30% de presentación. Mira, os voy poniendo imágenes, así que son muy monas. Mientras, por si os digo, ¿no? Yo voy poniendo por aquí mientras se os ocurren preguntas. Una curiosidad simplemente, Solo curiosidad, la verdad se me ocurren muchas. Lo primero, muchísimas gracias. Me parece un tema que nos toca y que nos está tocando además, muy, muy de centro. Pero por no entrar así, simplemente, después de la pandemia, ¿habéis notado que ha habido un subidón de este tipo de atención dentro de lo que es o bien en atención primaria o bien directamente en salud mental? Esto de ser conscientes de repente, como que tenemos una serie de mecanismos que nos hacen más conscientes realmente de cuál es nuestra salud mental, porque hablamos más de ello, ¿no? Y hablamos también a nivel social y todo eso. Eso supone también que hay que ha subido que tenéis que hacer más atención o tenéis más, no sé cómo se dice, ¿no? Más, sí, hay más demanda. Y número 2 también, el cómo a nivel social o a nivel sistémico esa conciencia nos está llevando hacia también un saber manejar o qué tipo de herramientas son las que a nivel social podemos empezar a manejar en ese sentido. Tengo un montón de preguntas más, pero me callo hasta aquí. Vale, un segundito. No quiero romper nada. Vale. El aumento de la demanda en salud mental. Está habiendo un aumento de la demanda mucha en jóvenes, pero también en población adulta. Y sí, sobre todo de reacciones de estrés, me refiero a pues eso, cuadros de clínicos ansioso-depresivos, insomnios, malestar general, mucho también trastorno de la conducta alimentaria. El trastorno de la conducta alimentaria lo que hace es controlar lo que puedes controlar. Cuando no puedes controlar nada en la vida, pues lo que sí que puedes controlar es tu cuerpo y lo que ingieres o no ingieres en tu cuerpo. Entonces es una manera de poder hacerse una con el control de la vida cuando no puede hacerlo de otra manera. Y esto también tiene que ver con las situaciones vitales que hay en este momento. Sí, desde luego ha habido un aumento muy significativo. Y yo creo que es multidimensional, que pues como casi todo no tiene una sola razón o una sola explicación. Por una parte sí que ha sido resultado del sufrimiento por el confinamiento y por la preocupación de la propia pandemia. Hemos visto empeorar cuadros clínicos que ya existían antes, se han puesto peor a raíz de la pandemia estas personas.
Pero luego también, a raíz de esto que decía, ¿no? De repente una especie de iluminación de qué estamos haciendo con nuestra vida. O sea, se juntan las dinámicas económicas que promueven unos empleos cada vez más precarizados y unas vidas cada vez más precarias, porque claro, hablamos de empleo, pero es que lo que condiciona un empleo precario muchas veces es una vida precaria. Y las vidas precarias son altamente insatisfactorias. ¿Podemos llamarlo a esto mala salud mental? Bueno, yo creo que puede llegar a un grado en el que podamos nombrarlo de esa manera o de cualquier otra, pero la cuestión es que están generando sufrimiento y están haciendo que sintamos que las expectativas de vida que tenemos no son las vidas que estamos viviendo. Y se intenta compensar con los discursos estos como, ¿no? de la japicracia, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Pero si puedes, si quieres puedes, tienes que sobreponerte a las dificultades. Esto en mi máster de gestión clínica, que voy a sacar más a colación de lo que pensaba. Sí, ahora ya me resulta rentable. Yo tengo un experto universitario en gestión de la felicidad, para que lo sepáis. Existe eso. Pero es que esto es lo que se va a ir introduciendo cada vez más. Porque desde luego lo que no se va a tolerar es que hagamos una revolución social y pidamos trabajar menos, trabajar por más salario y en mejores condiciones laborales. Hombre, esto va en contra de todo el sistema económico capitalista que tenemos en este momento. Entonces, ¿qué es lo que se va a promover? Pues uno, la psicologización de los problemas laborales. Es decir, ya me gustaría a mí no ser psiquiatra hablando de trabajo, porque creo que esto lleva una contraparte de que pensemos que igual el problema laboral tiene que ver con la psiquiatría, y no. Yo lo que vengo aquí es a denunciar que los problemas laborales tienen que ver con lo laboral, con lo social y con lo económico, no con la psiquiatría. Otra cosa es que veamos su reflejo en la salud mental, porque es la forma que esta sociedad se ha permitido de denunciar el malestar. ¿Qué hago yo con mi malestar si no es llevarlo al médico, que es al sitio donde me han dicho que si estoy mal tengo que ir? ¿Qué hago? Hay una ausencia además de comunidad, de entorno que pueda sostener esto, ¿no? Es como, bueno, pues vete al psicólogo, ¿no? Más que vete al psicólogo, deberías hablar con un profesional, ¿vale? Esta es la frase. Deberías hablar con un profesional. Bueno, sí, con un profesional, con un abogado laboralista, es con quien deberías hablar, ¿no? Con un profesional de lo laboral, no con un psicólogo o un psiquiatra. Yo de verdad es que a veces me siento fatal cuando los pacientes llegan a consulta con estas situaciones porque... O sea, me siento muy frustrada de no poder ayudarles más que en el acompañamiento, ¿no? Y la segunda pregunta tenía que ver, perdona, recuérdamela que no me ha dado tiempo a apuntármela. No, pero sobre todo con eso, a mí también se me ha ido, o sea que... Perdón. Yo sí que tenía una cuestión. Si es que estamos hablando de que el sistema lo que está haciendo es derivarlo al médico, todos los problemas laborales, ya que estáis en esta comisión del Ministerio de Trabajo, ¿de qué manera va a coger el gobierno en este caso? Porque claro, lo que están haciendo las empresas es quitarse el problema a este trabajador que ya no rinde más, lo echo fuera de la empresa, yo sigo con los beneficios, pero con la baja corre a cargo de todos nosotros. Entonces habrá que coger manos a la obra para que el sistema no pete, o dejar que pete, no lo sé. Eso ya cada uno sea más revolucionario o más reformista. Trabajando para el Ministerio en este informe yo me he colocado en la posición reformista y las conclusiones son reformistas. Pero bueno, otra cosa es lo que yo pienso en mi casa, ¿no? Hay un montón, o sea, nada más que en el resumen, yo creo que hay más de 100 propuestas que se hacen, pues que vienen a solventar todos los problemas que hemos ido diagnosticando y que he ido nombrando aquí. Por poner un ejemplo de ellas, el que se reconozca el trastorno mental como de causa profesional. Es decir, para eso hay que cambiar un término en la normativa de derechos del trabajo que dice que la enfermedad debe ser
causa exclusiva laboral. Es decir, tiene que ser demostrable que lo que te pasa solamente porque vas al trabajo. Entonces, en salud mental, donde todo es etéreo, donde no hay comprobable prácticamente nada, se quitan de en medio toda la patología que tenga que ver con el sufrimiento psíquico. Si conseguimos cambiar causa exclusiva por causa prevalente, eso haría que pudiéramos dar a las personas que tienen problemas de salud mental una baja por contingencias profesionales que redunda económicamente en una partida de la empresa y no de la seguridad social a través de la empresa, ¿no? Pero no directamente de la seguridad social, y además que se visibilizara el problema que hay, el volumen del problema, porque ahora mismo no lo podemos contabilizar, porque una depresión es lo mismo que un esguince que te has hecho jugando al fútbol. Entonces, o sea, es muy difícil saber, por ejemplo, en el Corte Inglés, cuántas personas tienen depresión por una cuestión profesional. Pero claro, es que si yo puedo decir que el 30% de la plantilla del Corte Inglés está de baja porque tiene depresión por causa laboral, ya estoy señalando que ahí hay un problema enorme con una empresa en concreto que debe tener unas políticas laborales en concreto X que hay que cambiar. Entonces, pasaría a ser la responsabilidad de la empresa y además tendríamos mejores mecanismos para nombrar eso, y además yo no tendría, no sería vivido esto por los trabajadores como un problema individual, sino como un problema donde, como un sufrimiento individual, quizás, ¿no? Esperemos que cada vez más colectivo, pero como un sufrimiento que tiene su problema en la empresa y en las condiciones que me vienen de fuera, no en algo que me falta a mí, sino en algo que otro está haciendo mal. La culpa sería muchísimo menor, pero claro, esto va a ser muy complicado porque, precisamente alimentarse a través de esa culpa de los trabajadores es lo que genera muchos beneficios para las empresas y para las instituciones. Entonces, esto es uno de ellos. Otro sería mejorar las estructuras democráticas, garantizar estructuras democráticas dentro de las instituciones y de las empresas. Cumplir con los convenios de la OIT que ya hablan de salud mental dentro del trabajo. Mejorar la formación sobre riesgos psicosociales. Mejorar la formación de esos inspectores de trabajo específicamente en esto. En cuanto a políticas, continuar con políticas que en lugar de flexibilizar el empleo protejan más a los trabajadores. Toda una serie de... mejorar la sanidad pública en términos generales, 50.000. Están aquí todos, hay muchísimos y os invito a que los leáis. La mayoría tienen un calado político y no de salud mental, afortunadamente, porque desde salud mental, pues ya os decía, podemos denunciar y podemos decir, oye, tenemos un problemón, pero quizás no seamos la mejor solución. Voy rápido porque no sé cómo vamos de hora. La última. Decirte que la verdad es que me ha encantado tu visión porque, siento que lo que has dicho, ¿no? Que el trabajo está muy desprestigiado, ¿no? Y lo vemos en medios de comunicación que apoyan empresarios continuamente, muchas veces en contra de lo que es el trabajador o la trabajadora, ¿no? Que como dices, al final somos todos, ¿no? Y esto también se está viendo, por ejemplo, muchos de los que estamos aquí trabajamos en el sector público, ¿no? Y evidentemente parece que tenemos ahí tenemos toda la vida resuelta, y es verdad que ahí surgen muchos problemas y posiblemente sea pues también fruto de ese desprestigio que tiene y la visión que tienen de los que trabajamos ahí y demás. Y la otra cuestión es a ver, ¿y qué hacemos con todo esto? No sé si llegará a algún sitio, ¿no? Porque al final, ojalá llegara esa visión que tienes tú, ¿no? A donde tiene que llegar y cambiara, pero teniendo en contra, ¿no? Medios de comunicación, empresarios que parece que son los únicos que mantienen vivo a este país o a todos, ¿no? Pues parece ciertamente complicado. Y luego te decía que hacemos, por ejemplo, aquí somos un colectivo, lo has mencionado. Nosotros no sé qué necesitamos, si psicólogos, sindicatos o qué necesitamos, porque prácticamente trabajamos, todos los que estamos aquí estamos solos y solas.
Entonces, ¿qué nos recomiendas? ¿El psicólogo, el sindicalista o los ansiolíticos? Ya no sé qué. Bueno, gracias, porque la verdad es que me ha encantado la visión que tienes. Ojalá hubiera más visiones así. Gracias. Gracias. Bueno, en primer lugar, ¿qué hacemos? Bueno, pues ya estamos aquí, ya estamos escuchando cosas nuevas y esta comisión del Ministerio se ha hecho con esta perspectiva. O sea, podría haberse hecho con una perspectiva muy distinta sobre cómo mejorar las condiciones laborales para que los trabajadores sean más productivos y no afecte tanto a su salud mental. No. Las medidas que se proponen en este informe vienen a parar, que es lo que no podemos hacer, ¿no? Parar. Ser conscientes de que tenemos que trabajar menos, que parar más, que mirarnos más entre todos, que romper con ese régimen de verdad que os decía de no, es que yo estoy aquí, aunque estés solo en tu despacho trabajando, hay una, ¿no? Depende mucho de si consideras que deberías trabajar más y que lo estás haciendo mal y que te invade la culpa porque es que, madre mía, tienes que irte a recoger al niño a la guardería y entonces vas a perder 2 horas, entonces va a cambiar mucho si empezamos a vivirnos, ¿no?, los trabajadores de otra manera. Y si empezamos a vivirnos de otra manera, trabajadores somos todos, por lo menos somos la gran mayoría. O sea, si incluso un pequeño porcentaje de los trabajadores empezáramos a descolgarnos de ese régimen de verdad de uy, aquí es que todo el mundo quiere aprovechar, es que madre mía, aquí el que tal va más despacio, es que tal... Es que... Si conseguimos colocarnos en una identidad común, aunque sea trabajando solo en un despacho, la identidad común no tiene que ver tanto con estar el uno con el otro, que por otra parte estamos aquí, pero si conseguimos sobre todo cambiar esa parte, no se trata de... O sea, se trata de que los políticos hagan su tarea, que la tienen que hacer, los legisladores hagan la suya, pero nosotros también hagamos la nuestra. Y la que hacemos aquí, y ese cambio de mentalidad es el que puede romper con lo demás. El decir, hasta aquí hemos llegado, no toleramos más. Vamos a parar, ¿no? Vamos a cambiar esto, porque no nos vamos a jugar la salud y la salud mental en esto. Hay que cambiar. Pues me parece una conclusión perfecta. Muchísimas gracias, Belén, por haber asistido y ha sido un placer y un gustazo tenerte aquí. Muchas gracias. Sí, tenemos el café, no sé dónde.